Buenas tardes, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer para mí realmente poder continuar con ustedes el estudio que estamos llevando a cabo basado en este librito, Los 7 Pasos para la Salvación. Estamos estudiando la maravillosa palabra del Señor. En clases anteriores estuvimos viendo cómo el ser humano para alcanzar la salvación tiene que seguir algunos pasos. El primero que vimos fue mirarse a uno mismo y así reconocer cómo nosotros necesitamos de Dios y cómo reconocemos también que somos pecadores. El segundo paso nos invitó a quitar esa vista de nosotros mismos y ponerla en Jesús. Así estaba titulada la segunda lección, mirar a Jesús. Pero hay algo más, Hay una condición que tenemos que tener a la hora de nosotros mirar a Jesús. Porque hay personas que miran a Jesús y sus vidas se quedan de la misma manera. ¿Qué es eso? ¿Qué es necesario a la hora de nosotros mirar a Jesús? Pues me gustaría que me acompañaran a orar en este momento y pedir la bendición del Señor para el estudio de esta tarde. Querido Señor y Padre nuestro, adoramos tu nombre en esta hora. Gracias por la maravillosa oportunidad que tú nos das, Padre, de poder abrir tu santa palabra y que ella nos ilumine al camino de la verdad y de la vida. Bendice a cada una de las personas que se han unido para poder escucharla. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, queridos, la lección del día de hoy está titulada Creer en Jesús. Creer es un concepto bastante amplio, pero sabemos que de acuerdo a cómo nosotros creemos, nosotros actuamos, nosotros pensamos, nosotros nos relacionamos, en fin, de acuerdo a lo que nosotros creemos, nosotros vemos la vida. Por eso es muy importante a la hora de nosotros relacionarnos con el plan de salvación que el Señor nos ha dado en su palabra, saber en quién creemos y dónde está basada nuestra fe. Hay en la palabra del Señor algo muy interesante, un concepto bastante importante que muchos conocemos, y es que para nosotros alcanzar la salvación debemos de creer. Así que la primera pregunta que nosotros podríamos hacernos es, ¿creer en quién? Vamos a ver qué nos dice la maravillosa Escritura en el libro de Juan, su capítulo 11, su verso 25. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, esto está realmente claro. Jesús mismo está diciendo, crean en mí, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. O sea, en Jesús, en la persona de Jesús, es que nosotros encontramos la vida eterna. Pero hay algo, queridos, hay algo muy importante. No es simplemente creer en Jesús, porque en muchas ocasiones nosotros vemos en la palabra del Señor, en los evangelios, que hasta los mismos demonios creían. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Más que creer en la persona de Jesús, en que es el Hijo de Dios, que es Dios hecho carne, es en los actos importantes que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Por eso vamos a ver en qué hecho es que nosotros debemos de poner nuestra fe. Vayamos al libro de Marcos. Si tienes tu Biblia, te invito a que puedas hacerlo conmigo. El libro de Marcos, en su capítulo 10, en su verso 45 dice, porque el Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. ¿A qué vino Jesús a esta tierra? Quizás usted y yo hemos escuchado muchísimas veces a qué vino Jesús a esta tierra, pero no está de más recordar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos a qué vino Jesús en el contexto del plan de la salvación de la humanidad, entonces podemos comprender plenamente y podemos aceptarla de una mejor forma. Así que me gustaría algo extra a los versos que se encuentran en la guía de estudio, ir a el libro, la epístola de Romanos, capítulo 5, que nos da un resumen bien chulo, un resumen bien condensado, bien objetivo de lo que vino a hacer Jesús. Romanos 5, verso 12, verso 12 y 18 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nosotros conocemos quién fue ese hombre, conocemos muy bien la historia de Adán y Eva en el Edén, la prueba que Dios le hace para poder observar si eran fieles o no, si le eran obedientes a Dios. Pero esto trajo caos al mundo entero. Adán y Eva, como nuestros representantes, trajeron, a través de ellos fue que entró el pecado al mundo. Y así la muerte y el pecado se fue propagando generación tras generación. Pero la palabra del Señor no se queda ahí. Dice en el verso 18, así que como la transgresión de uno vino a la condenación a todos los hombres, dice, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Gloria al Señor. Es que Adán pecó, pero vino uno en forma de Adán, o sea, en forma de hombre, y también venció. Adán pecó y quedó derrotado, pero Jesús vino y Jesús derrotó el pecado. No hubo falta alguna, dice las Escrituras, en él. Este es el maravilloso mensaje del Evangelio. Dios hecho carne en Jesús viene al mundo para darnos vida, para darnos una nueva oportunidad de elegirlo cada día y así poder obtener con esa relación la vida eterna. Hemos visto hasta aquí que es importante no solamente mirar a Jesús, sino creer en Jesús, creer específicamente que Él vivió, que Él murió, que Él resucitó. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Esto nos hace a nosotros ahora un hermoso regalo. Vamos a ir al libro de Corintios, segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5, en su verso 18. Escuchen lo maravilloso que dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Maravilloso. Al Jesús venir y tomar nuestro lugar, Jesús restauró una relación que estaba rota. Una relación que estaba rota entre el ser humano y Dios. Por eso nosotros vemos estas consecuencias tan terribles que trajo el pecado. Ya no podemos hablar y ver a Dios cara a cara.
Por eso nosotros vemos que se nos hace tan difícil poder buscar de Dios, porque el pecado estaba haciendo dominio del ser humano. Pero ahora viene Jesús, y Jesús es el intercesor entre el ser humano y el Padre. Y ahora nosotros podemos ser reconciliados por Él. No tenemos que tener miedo a nosotros al acercarnos a Jesús, al acercarnos a Dios. Porque ahora nosotros tenemos el pasaporte al cielo en la persona de Jesús. Eso significa, querido amigo, que tú no debes de sentirte angustiado por cuántas veces tú fallas a Dios, cuántas veces en tu pasado le has negado, sino que debes de ir confiadamente, acercarte confiadamente al trono de la gracia. Y ahí vas a encontrar tu socorro, como dice la Biblia. Porque en Jesús es como nosotros imaginarnos, ¿verdad? Imaginarnos un gran gobernador y un amigo que tú tienes cercano del gobernador que te da paso para que tú puedas venir a él y solicitarle cualquier cosa. Jesús es eso y es mucho más. Queridos, hemos visto que debemos de mirar a Jesús creyendo en Él, creyendo en lo que Él hizo, y ahora también podemos agregar nosotros creyendo en los resultados de las cosas que Él hizo por nosotros. Al venir Jesús, tomar nuestro lugar, nosotros somos reconciliados con Dios, teniendo la oportunidad de vivir eternamente con Él. Y esto quizás para algunas personas se hace como muy difícil, como mucho de liturgia, de costumbre, que la iglesia, que la Biblia. Es mucho más que eso. La palabra del Señor dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que se trata de una relación muy hermosa que tú y yo podemos llegar a tener con Cristo Jesús. Ahora bien, me gustaría, para ir cerrando, que terminemos con un verso muy hermoso de una escena espléndida que se encuentra en Hechos. Capítulo 16, verso 30 y 31, se encuentra la escena cuando Pablo estaba impreso en un lugar y dice que uno de los carceleros pensó que a través de un terremoto que había ocurrido en un instante, los presos habían escapado, pero Pedro le dice que se tranquilizara, que todos estaban allí. Él estaba muy impresionado por Pablo, su convicción y su causa, cómo se había entregado y hacía tantas cosas por Cristo. Así que él hace la siguiente pregunta a Pablo y a Silas: Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree, esa es la palabra que el Señor te está enviando en esta tarde. Cree en Jesucristo, cree en todas las cosas que Él ha hecho por ti. Vino a este mundo a sufrir injusticias, rechazos, negaciones, todo por ti. Cree en lo que Él hizo. Cree en su persona, cree en los resultados que su vida, su muerte y su resurrección ha hecho por ti. Ya es hora, queridos, de simplemente ser escuchadores y ser hacedores de la palabra del Señor. Porque dice este verso, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No significa que de acuerdo a tu decisión ya mágicamente todos en tu casa van a ser salvos. Significa que cuando tú aceptas el Evangelio, aceptas la palabra y esa fe te transforma, tú estás influyendo en los demás. Inevitablemente vas a influir en los demás.
Por eso, querido amigo, esta tarde me gustaría hacerte una pregunta bastante importante. ¿Has decidido tú creer en Jesús? ¿Has decidido tú creer en lo que Él hizo por ti? ¿Tú lo crees eso? ¿Cómo demuestra tu estilo de vida, tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de relacionarte, que tú aceptas a Jesús? Nosotros vamos a seguir viendo en la próxima semana cómo nosotros podemos seguir avanzando, dando pasos para nuestra salvación. Pero mientras tanto, me gustaría hacerte la invitación de aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. La palabra dice: hoy es el día de la salvación. Y si tú lo crees así, si tú lo deseas así, y si tú confirmas estas palabras: decido creer en Jesús y acepto que esa muerte fue mi muerte a fin de vivir para siempre con Jesús, te invito a que me acompañes a orar, porque el Señor se siente sumamente feliz al saber que tú lo reconoces como el Dios Salvador y reconoces su nombre como el único nombre por el cual en este mundo tú puedes llegar a ser salvo. ¿Lo deseas? Vamos a orar. Querido Señor, gracias Señor te damos por tu maravillosa palabra, por tu maravilloso mensaje, por tu maravilloso evangelio que transforma a las personas que deciden creer, Señor. Quizás nosotros somos incrédulos a veces, pero queremos pedirte: ayúdanos en nuestra incredulidad, ayúdanos por fe, creer, Señor, confiar en todo lo que has hecho y haces aún por nosotros, con el único deseo, Padre, de tener esa relación tan bella y tan cercana con nosotros. Guíanos, Padre. Mira estas personas que en esta tarde desean de todo corazón decirte: sí, Señor, yo creo que tú viniste a este mundo, que viviste, Señor, que moriste en mi lugar y yo puedo tener vida eterna en ti. Fortalece esa fe cada día hasta que ellos puedan sellar su vida a través del bautismo y consagrar cada uno del resto de sus días para ti, Señor. Bendice sus familias, bendice todo lo que ellos puedan hacer. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. No te pierdas la próxima semana el siguiente paso para seguir avanzando.